viernes para todos. Les saludamos en el amor de Cristo una vez más. Estamos con la escuela como todos los viernes, la escuela de vida eterna, una escuela para conocer el corazón de Dios. ¿Se acuerda que el lema de esta escuela nació así, en una escuela para conocer el corazón de Dios? Y en este día que vamos a compartir juntos y vamos a hacer esta escuela juntos, usted va a poder estar compartiendo esta escuela por YouTube y también por Facebook. Se va a hacer subida de Facebook. Así que en esta tarde, noche de viernes, que estamos compartiendo este mensaje o esta enseñanza, quería compartirle con un deseo importante en mi corazón, de que usted pueda conocer el corazón de Dios y desee conocer el corazón de Dios y pueda ver a través de su palabra la grandeza del corazón de Dios, ¿sí? En este día, mire, vamos a ver la grandeza de la humildad de Dios, la grandeza de la humildad de Dios. Y usted dice, pero Dios puede ser humilde. Es que Dios es totalmente humilde. Ese es el secreto de la humildad, ¿sí? Si hay algo que podemos tener y podemos alcanzar de Dios, es su humildad. Y hoy lo vamos a poder ver a través de la palabra, a través de la enseñanza de la Escritura. Lo vamos a ver en la persona del Padre, lo vamos a ver en la persona del Hijo, lo vamos a ver en la persona del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver esas características de Dios, que es humildad. Es uno de los atributos de Dios. Su humildad es uno de los atributos de Dios. Así que en este día yo le pido que usted me acompañe a través de la palabra, porque es muy importante que nosotros veamos. Mire, si hay algo que nosotros tenemos que conocer, es su palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos va a revelar su persona, nos va a revelar la persona de Jesucristo, nos va a revelar la persona del Padre, y el Espíritu Santo, que es el que habita dentro de nosotros, es quien nos va a llevar a la persona del Hijo y a la persona del Padre, y nos va también a revelar su palabra, porque de hecho necesitamos la revelación de su palabra. Así que en este día viernes, en esta escuela, quiero mostrarle a través de su palabra. Mire, por eso la Escritura dice en uno de los pasajes de la Escritura, creo que está en el libro de Hebreo, y dice, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios tiene una vigencia eterna. O sea, la palabra de Dios es vigente eternamente, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que la palabra de Dios es vigente en el libro de Génesis para nuestra vida, como lo es en el libro de Apocalipsis y como lo es en todos los tiempos, ¿sí? Nosotros tenemos más de 2000 años o 2000 años de escritura, de la finalización, digamos así, o del último libro que se escribió de la Escritura, que es el libro de Apocalipsis. Nosotros tenemos 2000 años y aún la palabra de Dios sigue vigente y sigue teniendo los mismos efectos que cuando se escribió. ¡Wow! Esto es extraordinario. Ahora, por eso es que le digo que la palabra de Dios tiene una continua eternidad. O sea, es vigente para todos los tiempos. Porque, a ver, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios nos creó. Y Dios nos creó para que esa palabra sea en toda nuestra vida, en todo nuestro peregrinar sobre esta tierra, esa palabra tenga vigencia en nosotros. Aunque, mire, la gente puede querer cambiarla, puede querer sacarle cosas o aumentarle cosas a la palabra, pero la verdadera palabra siempre va a tener vigencia en nuestra vida. Así que en este día le pido que me acompañe a revelar esta grandeza de Dios, para que usted pueda tener esta revelación de la grandeza de Dios, de la grandeza de su humildad. La palabra humildad tiene que ver con aquello que nosotros podemos desarrollar en bien de otro, ¿sí? Cuando usted es una persona con conocimiento sobre algo, sobre cualquier cosa que usted conoce y la pone a disposición de otra persona para hacerlo crecer y para llevarlo a hacer cosas
para que él pueda ser desarrollado en eso, usted está teniendo un acto de humildad, porque aquello que usted adquirió, consiguió, trabajó para hacer, usted lo está poniendo a disposición de otra persona para que esa persona pueda crecer o pueda desarrollarse en aquello que él necesita desarrollar. Ahora, ahí eso es un acto de humildad, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, yo he trabajado durante muchos años en la área de carpintería. Sí, y durante muchos años fui ilustrador de muebles. Y dentro de ese trabajo que yo hacía era enseñarle a otros para que aprendieran a ilustrar muebles. Y yo cobraba mi sueldo por trabajar en la fábrica, pero no cobraba por enseñar. Pero las otras personas aprendieron acerca de mí, y hay varias personas que les he enseñado a ilustrar muebles. Y era lo que yo había aprendido, lo pude volcar sobre otro y esas personas también se realizaron haciéndole el trabajo. Ahora, fíjese el acto de humildad que Dios tiene, porque de hecho es algo que yo adquirí con el trabajo y con el tiempo. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, quiere revelarnos su humildad para que nosotros podamos entender cómo es el deseo de Dios de desarrollarse en nuestra vida y de poder alcanzar un potencial que nosotros no podríamos alcanzar humanamente. ¿Me está entendiendo? Humanamente no podríamos alcanzar eso si Dios no se desarrolla en nuestra vida. Así que fíjese lo que vamos a leer ahora en el capítulo 8 del Salmo de los Salmos, y vamos a encontrar un pasaje extraordinariamente acerca de la humildad de Dios, de la grandeza de la humildad de Dios. Porque, la humildad de Dios es una grandeza, es un atributo extraordinario que Dios tiene para nuestra vida y que nosotros podemos alcanzar eso que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice el Salmo. Salmo 8, versículo 3. Dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, y la luna, y las estrellas, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mire la humildad de Dios. Aquí podemos ver la grandeza de la humildad de Dios. Escuche, hay algo tan extraordinario en esta palabra, que una de las cosas que dice el salmista, dice, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, las estrellas, el universo, y aún lo que no podemos ver, que Dios lo ha creado, que es Dios el creador de todo hecho, y dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes? O sea, ante esta extraordinaria creación, el hombre es una ínfima parte de la creación de Dios, nada más que eso. Pero dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes, para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, somos tan inferiores a él porque somos prácticamente nada delante de él. Y aún así Dios decidió visitarnos y aún así Dios decidió tener memoria y acercarse a nosotros. Eso es humildad, esa es la grandeza de la humildad de Dios. Ahora, no solamente dice eso el salmista dice, y lo has hecho señorear en la obra de tus manos. ¡Wow! Esto es extraordinario. Y ahí podríamos remontarnos al libro de Génesis, cuando Dios le dice a Adán, dice, sojuzgad, multiplicaos y gobernad la tierra. O sea, la tierra iba a ser gobernada por este hombre, por Adán, lo puso todo bajo sus manos. Es más, dice la Escritura que todos los animales que llevan su nombre se los puso Adán. O sea que Adán era un hombre completamente sabio e inteligente, porque tenía la esencia de Dios. Por eso pudo hacer todo lo que hizo. Y ahora nos vemos en este salmo y dice, ¿quién es el hombre? O sea, porque Dios, aún en su humildad, aún en su grandeza, aún en su poderío, aún en su señorío, aún en la grandeza y en el poder que Él tiene, porque es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, es
omni en todo, es todopoderoso. Ahora, nos miró a nosotros. Le miró a usted, me miró a mí. Y eso es la grandeza de su humildad, porque nosotros nunca podríamos haber sido vistos por Dios si no fuese por causa de su humildad. O sea, es más, Él viene y quiso desarrollarse, nos dio el potencial para que nosotros podamos desarrollarnos en su gracia, en su misericordia, en su conocimiento, en su gobierno, porque de hecho dice, pusiste todas estas manos, dice, lo hiciste menor que los ángeles y aún así lo coronaste de gloria. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora, acá podemos ver una manifestación también de lo que es la persona de Cristo, ¿sí? Porque dice, lo hiciste menor que los ángeles, porque, a ver, Cristo siendo Dios vino a ser menor que los ángeles, porque vino a ser hombre. Dice, y aún así lo coronaste de gloria. Ahora, qué tremendo esto a mí me impactó esta palabra. Cuando yo leí este salmo, dije, tremendo lo que es la grandeza de su humildad. Tremendamente que Dios siendo un Dios todopoderoso, todo se dignara a fijarse en nosotros. Por eso el salmista en un momento le sorprende a él, porque, a ver, nunca debemos perder la capacidad de sorprendernos ante su palabra. Y a mí también me sorprendió esta palabra. Y dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O para que tengas memoria de él. ¿Y quién es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites? O sea, fíjese, David estaba sorprendido. ¿Qué quiere que le diga? Tenía una sorpresa David cuando se da cuenta de que Dios se estaba fijando en él. Es más, otro de los salmos dice, mi embrión vieron tus ojos. Todo lo que estaba escrito de mí fue hecho perfectamente. O sea, a David lo sorprendía siempre Dios y a nosotros tiene que seguirnos sorprendiendo Dios. Porque verdaderamente esta palabra a mí me sorprendió. Dije, wow, Señor, qué tremenda humildad, qué tremenda grandeza la tuya de poder, de siendo un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, tú te hayas acercado a nosotros. Tienes memoria de nosotros, te has acercado a nuestra vida. Wow, qué tremenda. Y eso tiene que ver con la humildad. ¿Ve? Dios siendo todopoderoso, siendo grande, se acercó a nosotros para darnos de Él, para potenciarnos en Él, para que nosotros podamos alcanzar esas grandezas, esa revelación en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Es algo extraordinario y algo grandioso. Ahora, si nosotros podemos seguir viendo a través de la Escritura, nosotros nos vamos a ir encontrando con este tipo de cosas de Dios. A través de toda la Escritura nosotros nos vamos a encontrar con estas manifestaciones de humildad de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 43. Mire, a mí cuando yo empecé a ver estos pasajes, a mí me siguieron sorprendiendo porque, a ver, yo no puedo dejar de sorprenderme a algo tan extraordinario como lo que dice su Escritura. Porque de hecho no solamente lo dice su Escritura, de hecho es así, porque lo hemos experimentado. Ahora, mire lo que dice el Salmo Isaías 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. Mire, pero, a ver, si usted le pone ese nombre, usted seguramente dice, bueno, pero eso fue para tal persona, o fue para tal nación, o fue para Israel, o fue para Jacob. No, a ver, póngale su nombre aquí porque eso es lo bueno. Para que podamos ver esta grandeza de la humildad de Dios, nosotros vamos a tener que poner nuestro nombre ahí dentro de la Escritura. Usted va a tener que poner su nombre, no sé, Pepe, María, no sé, Juan, Pedro. Usted va a tener que poner su nombre ahí. Entonces yo le voy a poner el nombre mío. Dice así, ahora dice Jehová, creador tuyo, Sergio, y formador tuyo, ¿sí? Dice, no temas porque yo te redimí. O sea,
y esa palabra a mí me vuela la cabeza. Porque la palabra redimir viene de una compra para libertad. Mire, esta palabra remisión se usaba mucho antes en las plazas públicas con los esclavos. Ellos compraban esclavos y los dejaban libres. ¿Sí? Eso es la palabra remisión o redimir. O sea, me redimió de ser un esclavo y me dejó en libertad para que yo sea libre. Porque de hecho, cuando uno compra algo, lo hace propiedad de uno, ¿verdad? O sea, cuando nosotros compramos algo en el supermercado, donde usted vaya, usted ha comprado algo, usted lo sacó pero lo hace suyo propio, es su propiedad. Pero mire, la grandeza y de la humildad de Dios es que nos compró y nos dejó en libertad. Ahora, yo porque a Cristo le sirvo o soy esclavo de Cristo por amor, no porque Él me esté diciendo, mira, yo te compré, yo te redimí, o sea, vos sos mío, No. Estamos hablando de una esclavitud, de una sumisión por amor, porque Él me compró a precio de sangre, incluso al precio más alto. Y dice, yo te redimí, escuche bien, dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Mire, hasta eso, en la grandeza de Dios, para mostrarnos su grandeza, se acercó de tal manera que en cada circunstancia que yo viva, Él está conmigo. Aún esa humildad tiene Dios. Mire, si me deja tomar un trago de agua. Aún esa humildad tiene Dios para nuestra vida. Fíjese qué extraordinario que es esto. Porque ahora, cuando yo pongo mi nombre, cada situación, cada momento de vida, cada circunstancia de vida que yo tenga que vivir, yo sé que Dios está ahí. Porque dice, aunque pases por el fuego no te quemará, aunque pases por los ríos no te anegará, tranquilo porque yo voy a estar ahí. Y esa es la grandeza de su humildad. Esa es la grandeza de su amor, esa es la grandeza que Dios tiene de ser tan humilde, de estar cerca nuestro, porque sabe que en algún momento de nuestra vida nosotros podemos derrapar o nosotros podemos caer o nosotros podemos hacer algo incorrecto, ahí va a estar Él. Esa es la grandeza de una humildad. ¿Vio cuando usted los bebés están empezando a caminar, los niñitos están empezando a caminar, ya un párvulo ahí que está queriendo caminar, empieza a hacer sus primeros pasos y nosotros siempre estamos pendientes de que no se vaya a caer, porque vio que por lo general los niños siempre se caen sentaditos, ¿sí? Porque es un instinto que el niño tiene. Cuando ve que se va a caer, se sienta. Y cae y lo amortigua el pañal. Pero muchas veces han caído para adelante y se han caído de boca y se han lastimado la boca y todo lo demás. Eso pasa, es normal en los niños, así que si algún día le pasa no se preocupe porque es normal que un niño se caiga. Pero nosotros estamos ahí queriéndolo para que no se vaya a lastimar, estamos queriendo sostenerlo para que no se lastime. Bueno, esa es la humildad de Dios, así está Dios con nosotros, tratando de cuidarnos para que no nos lastimemos. Mire, hasta esa humildad tiene Dios de ser un Padre amoroso que nos cuida, que nos sostiene, que nos toma en sus manos para que nosotros tremendo. Encima yo puedo poner mi nombre dentro de la Escritura, es algo extraordinario que yo le pueda poner mi nombre a este pasaje. Extraordinariamente bueno, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, Dios está tan interesado en desarrollar su potencial en nosotros, aunque nosotros seamos menor que los ángeles, aunque no seamos nadie, aún así Dios quiso estar ahí. Eso es parte de su humildad, eso es la grandeza de su humildad. Porque, a ver, es quererse desarrollar en nosotros. Pero mire, vamos a seguir tomando algunos pasajes de la Escritura porque son clave para nuestra vida. Mire lo que dice Isaías 44:1. Dice, ahora pues, oye Sergio, siervo mío,
Volvemos a poner nuestro nombre, acuérdese, usted siempre póngale su nombre en ese lugar. Porque, a ver, si usted no le pone su nombre, siempre va a ser para otro. Ahora, usted puede ponerle su nombre y esa palabra va a estar dirigida a usted. Dice, ¿a quién yo escogí? Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Sergio, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca, y mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. ¡Wow! Yo sigo viendo la humildad de Dios, la grandeza de su humildad. Porque sabe una cosa, no solo me escogió a mí, sino que también escogió a mi descendencia. Y usted dice, ¿y cómo sabe usted? Porque está escrito. O sea, la promesa de Dios está escrita, ya está, es nuestra. Dice, yo derramaré agua sobre el sequedal, yo derramaré ríos sobre la tierra seca. Y dice, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, que mi descendencia ya tiene una seguridad de que Dios va a derramar de su espíritu sobre ella y de su bendición sobre ellos. Mire, yo le puedo asegurar que como hijo de Dios y teniendo una casa y teniendo un padre que es el apóstol Rodolfo, yo doy gracias a Dios porque esa bendición que lo alcanzó a él y yo como hijo entro en esa bendición y mis hijos van a entrar en esa bendición y mis hijos van a entrar en esa grandeza de su humildad. Mire, fíjese, es tan extraordinario esto que no solo te eligió a vos, sino que eligió a tu generación. Y ahí se cumple lo que dice el salmista. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. O sea, el Hijo del Hombre, o sea, nosotros como hijos y nuestros hijos, Dios se va a acercar a ellos. Por causa de aquello que nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestra vida y decirle, Señor, queremos que vengas a mi vida, pero no que vengas solamente a mi vida, queremos que vengas a nuestra generación. Porque mire, Dios no está pensando solamente en nosotros. Dios no solamente está pensando en una persona, está pensando en su generación. Por eso debemos apuntar mucho a nuestra generación. Debemos apuntar y dejarle herencia de fe, herencia de bendición, herencia de revelación para ellos. Que seguramente a ellos también les va a dar una revelación más extraordinaria que a nosotros. Pero mire, esto que nosotros estamos viendo en esta palabra es extraordinariamente grande, la humildad de Dios para acercarse de esta manera a nosotros. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, hay tantas cosas que nosotros a veces necesitamos descubrir dentro de la Escritura y es tan necesario que nosotros las conozcamos. ¿Sabe por qué? Porque es necesario de que nosotros las podamos vivir. Nada que usted no conozca lo va a poder vivir. Ahora, cuando a usted se le revela esta palabra, usted va a poder vivir en esa humildad. Dice, Señor, tú eres tan humilde para haberte acercado a mí, eres tan humilde para haberme escogido, eres tan humilde para haberme redimido, por haberme comprado. Y no solamente lo hiciste conmigo, sino que también lo hiciste con mi generación. ¡Wow! Porque esta palabra se cumplió en Israel también. O sea, no solamente se cumplió en Jacob, se cumplió en su descendencia. Qué extraordinaria esta verdad de Dios en nuestra vida. Pero mire, aún tenemos para seguir encontrando acerca de la grandeza de su humildad. Amados, si hay una característica en los atributos de Dios, es su humildad. Si hay algo que lo caracteriza a Dios, es su humildad. Y usted dice, pero Dios es tremendamente grande. Es más, la Escritura dice que los cielos son su trono y la tierra son el estrado de sus pies. Mire la grandeza de Dios. Es más, nosotros vamos a encontrar ahí en Isaías, que el apóstol siempre lo escribe, dice que Él guarda los mares en el pozo de su mano. O sea, los mares están en el pozo de la mano de Dios. O sea, encontramos cosas extraordinariamente y se fue a fijar en nosotros, en una humanidad perdida, en una humanidad
desobediente, en una humanidad, a ver, ¿cómo podría darle una descripción de esta humanidad? Caída, una humanidad caída, porque nuestra humanidad estaba caída. O sea, habíamos caído, habíamos llegado a tan bajo por causa de nuestro pecado, habíamos caído tan bajo que en una de las expresiones del salmista dice, me sacaste de un muladar y me sentaste con los príncipes de tu pueblo. Esto lo dice en uno de los salmos y él está diciendo, me sacaste de un basural, porque el muladar era donde se tiraba toda la basura, el estiércol de los animales sacrificados, todo se tiraba ahí. Dice, me sacaste de un muladar y me sentaste con los príncipes de tu pueblo. La grandeza de Dios, la grandeza de su humildad. Simplemente para que nosotros podamos conocerlo a Él. ¡Wow! Pero mire, no quiero detenerme tanto en esto. Quiero seguir un poco más adelante en cuanto a la Escritura. Y quiero llevarlo a un pasaje del Nuevo Testamento, porque dice, bueno, pero esto estaba en el... No, yo lo voy a llevar por todos los pasajes de la Escritura necesarios que podamos ver la grandeza de su humildad. Y hoy lo vamos a ver también en este pasaje del libro de Mateo, capítulo 11. Usted si quiere irlo anotando, puede irlo anotando, y es muy bueno que lo anote porque, mire, esto le va a ser útil en la vida. Créame que en la vida le va a ser útil cuando usted entienda acerca de la humildad de Dios. Dice así la Escritura, libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, 27, vamos a leer, del 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Escuche, esto es extraordinario. Venid a mí todos los que estéis trabajados. Escuche bien, todos los que estéis trabajados. ¿Está? Es muy importante eso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, para vuestras almas. Ahora, mire lo que dice, lo que está diciendo Jesús. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, que estaba hablando de él, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero a ver, hay algo que Jesús suelta ahí, y eso es lo que nosotros podemos llegar a tomar con toda seguridad. Y dice, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, que todo el conocimiento que usted tenga de Dios es porque el Hijo se lo ha revelado. Usted ha recibido una revelación de parte de Cristo que le está mostrando al Padre. De hecho, en toda la Escritura, Jesucristo lo muestra al Padre. Siempre está mostrando la persona del Padre. Mire, cuando el capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 6 creo que es, después usted puede buscarlo en su casa, dice esto. Porque Felipe le crea un planteo ahí a Juan y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo has estado conmigo que aún todavía no me conoce. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo mostraba la persona del Padre. O sea, si usted encontró humildad y usted puede leer todos los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús siempre actuó en humildad. La humildad de Cristo fue extraordinariamente grande. Es más, a sus discípulos les enseñaba humildad. Dice, todo me ha sido entregado por mi Padre. O sea, tengo autoridad en todo lo que es del Padre, es mío. Jesús le dice, pero si hay algo que quiero mostrar de mi Padre, es mi humildad. Es la humildad de mi Padre. ¡Wow! Tremendamente extraordinario, porque Jesús muestra la grandeza de la humildad del Padre. Porque fíjese que aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Él vino para morir en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Y esa humildad que tenía el Padre y entregó su Hijo por nosotros, esa humildad también estaba en Jesús, porque Jesús entrega su vida por nosotros. Tremendo. Ahora, fíjese lo que
lo que dice. Jesús no le dice, aprendan de mi Padre. Y esto te lo tiro porque es muy importante. Escucha bien, esto es muy importante. No dijo, aprendan de mi Padre que es humilde. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí porque esta es la figura del Padre. Es lo que yo les estoy mostrando. Lo que les estoy mostrando a ustedes es la figura de mi Padre. Wow, por eso Jesucristo siempre va a obrar de acuerdo al Padre. De acuerdo al carácter del Padre, es el carácter de Cristo. Aquel carácter, mire, ¿saben por qué también Jesús quiere enseñar este principio? Porque lo que estaba en ese momento, que era el sistema religioso y que era el sistema donde las personas podían ver o podían experimentar algo acerca de Dios, era el sistema religioso, era el sistema sacerdotal. Y los sacerdotes habían perdido toda capacidad de humildad. ¡Wow! Tremendo. Habían perdido toda capacidad de humildad. De hecho, a ellos no les interesaba que la gente pudiese crecer en el potencial de Dios. A ellos lo único que les interesaba era que el pueblo trajese sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, el corbán, porque habían puesto una ofrenda que era la ofrenda del corbán, que trajeran el corbán. O sea, tenían un montón de intereses, pero nada que reflejara la humildad de Dios. Amado, en esto nosotros tenemos que tener en claro, escuche bien, cuando nosotros queremos mostrar la persona de Jesucristo o la persona del Padre, nosotros tenemos que hacerlo en humildad, porque la humildad es parte de la persona del Padre y de Jesucristo. Ellos habían perdido la capacidad de humildad, la capacidad de ser humildes, y no reflejaban nada a Dios, ni a Dios ni a Jesucristo. Por eso es que en el momento en que Juan el Bautista viene anunciando la venida del Mesías y en un momento dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente comenzó a seguirlo en multitudes. ¿Por qué? Porque la gente podía ver algo que no estaba en los sacerdotes, que no estaba en el sistema religioso, que no estaba en el sistema sacerdotal. Tremendo. Por eso la gente se identificó tanto con el Mesías, por eso se identificó tanto con Jesucristo, porque Él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No dice aprendan de un sistema, o aprendan de mi Padre. No, Él dice aprendan de mí, porque yo reflejo la persona del Padre. La humildad de Jesucristo reflejó la humildad de Dios. Ahora, en un momento Jesús, como él tenía sus discípulos y él trabajaba con el carácter de ellos, es muy normal que los que discipulan trabajen el carácter de las personas. Yo ayer estaba en la escuela conversando, estábamos enseñando acerca de la autoridad delegada, ¿sí? de lo que delegamos como autoridad. Entonces yo bajito le digo a una de las jóvenes que están ahí en la escami conmigo, a Dalma, le digo, decile a tal persona que tiene que orar para que empecemos. Entonces ella la mira a la persona y le dice el maestro que tenés que hacer esto, que tenés que orar. Y la otra hermana se queda mirándonos y se sonrió. Le digo, solamente les quería explicar lo que es la autoridad delegada. O sea, yo le delego a ella una orden para que se la dé a otro. Eso es autoridad delegada. Ahora, fíjese, Jesús siempre le enseñó esto a los discípulos. Siempre les enseñó humildad. En un momento ellos iban, no recuerdo bien hacia dónde iban, creo que camino a Capernaum. Y ellos iban conversando y Jesús iba adelante y ellos iban hablando atrás de Jesús, ellos iban un poco más atrás. Y ellos iban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. O sea, ya teníamos un concepto un poco equivocado. De hecho, Juan y Jacobo también le plantean ese problema a Jesús. Entonces, dice que ellos iban conversando y cuando llegan al lugar, dice Jesús, ¿qué era lo que venían hablando ustedes detrás?
Entonces, y ellos le explican, a ver, ¿quién es el que iba a ser mayor en el reino de Dios? Entonces Jesús se acerca, va y busca a un niño, lo trae y lo pone entre medio de ellos y le dice que el que no se vuelve como niño no puede ni entrar en el reino de Dios. Dice, porque el que quiera ser mayor sea el menor y el servidor de todos. ¡Wow! ¡Qué golpe que les pegó! Tremendo, ¿verdad? Fue tremendo lo que Jesús pudo soltarles en ese momento para que ellos aprendieran lo que era humildad. Amado, si nosotros tenemos que aprender humildad, lo tenemos que aprender de Él. Mire, si hay algo que nosotros queremos soltar a otra persona, aprendámosla de Jesús. Por eso Jesús les trae un niño, se los pone en el medio y le dice, aprendan de este niño. El niño estaba parado, estaba callado, no decía nada, ni siquiera tenía pretensiones, porque en realidad Jesús lo trajo y lo puso entre medio, ni siquiera tenía pretensiones y Jesús se los pone como ejemplo. No le dijo, no, mire, aprende de Juan o aprende de Pedro, porque este es más humilde. No, trajo un niño y le dijo, ese niño no tenía ni pretensiones, no tenía ni conocimiento de quién era Jesús, no tenía ni la más menor idea que era el reino de Dios, porque si ellos no lo habían entendido, menos a alguien que no se lo había explicado, porque Jesús no le había explicado al niño quién era. Ahora, fíjese, ese niño fue el ejemplo para los discípulos, los que iban a ser los apóstoles después. ¿Ve? Es muy importante esto. Ahora, por eso Jesús les enseñó porque si hay algo que nosotros vamos a aprender, lo tenemos que aprender de Él. Y de las personas que reflejan la persona de Cristo. Amado, por eso el apóstol Pablo en muchas de las oportunidades que le escribe a la carta a los Corintios, a Timoteo, a Tito, a los Éfesos, les escribió innumerables cosas, pero muchas veces les dijo, aprended de mí y mirad a los que se conducen como yo. Tremendo. O sea, ¿por qué? Porque él había entendido que lo había aprendido de Cristo. A eso él lo había aprendido de Cristo. Por eso cuando nosotros vemos este pasaje y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque dice, es fácil mi yugo y es ligera mi carga. Mire, cuando nosotros queremos aprender de alguien, lo que primero tenemos que usar es la humildad. La humildad te va a llevar a reconocer, escuche bien, la humildad te va a llevar a reconocer cuando te equivocas. La humildad te va a llevar a reconocer a las personas que están más adelantadas que tú y que te pueden enseñar. La humildad te va a llevar a desarrollar tu potencial en otras personas, aunque sean menos o tú creas que tienen menores capacidades que tú, vos vas a trabajar para ayudarles a desarrollar su potencial. ¿Ve? Estas cosas nosotros las tenemos que aprender, porque sabe una cosa, vamos a ver a las personas como mayores que nosotros. O sea, que no hay diferencia, porque, a ver, aunque tengamos un título, una chapa o un cartel en nuestro pecho o en nuestro bolsillo que diga pastor, maestro, evangelista, somos iguales a las demás personas cuando nosotros aprendemos humildad. Y que ese cartel o esa chapa o eso que como me llamen, porque en realidad es un llamado, porque me ha llamado, nos ha llamado Dios a eso, que ese llamado va a desarrollar en otras personas, se va a desarrollar en otras personas. Eso es lo importante de Dios. Pero mire, quiero llevarlo a otro pasaje de la Escritura, quiero llevarlo a Filipenses capítulo 2, porque mire, y verdaderamente se lo quiero leer en una versión más nueva, que es la versión, ya le digo la versión, porque siempre pronuncio mal la nueva traducción viviente. Se lo quiero leer en esa versión, porque, mire, me cautivó esta versión. ¿Qué quiere que le diga? Por decirle algo, me conmovió porque lo muestra tan claro aquí en esta versión. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Escuche, atienda bien. En la otra versión dice, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta versión lo dice así: aunque era Dios,
no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse, porque Jesucristo era Dios, ¿verdad? Dice, a aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, o sea, cuando nació en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que antes el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, fíjese cómo lo muestra esta versión. A mí me impactó esta versión. Dice que aunque siendo Dios, aunque era Dios, dice, no estimó eso como algo a que hace aferrarse. A ver, mire, aún estando Jesús prácticamente en su tiempo de muerte, ahí en el Getsemaní, estaba orando en el Getsemaní. Jesús dice esto: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Tremenda, ¿verdad? Tremendo lo que Jesús suelta aquí. Y él estaba diciendo, Señor, yo sé que tengo que ir a la cruz y sé que tengo que morir. Si tú pudieras, pasarías de mí esta copa, pero no puedes. Yo ya sé que no puedes, yo sé que tengo que morir en ese lugar. Yo sé que tengo que ir a morir a la cruz. Yo sé que debo morir en la cruz. Por tanto, estoy dispuesto a obedecerte. Por tanto, mi vida está dispuesta a obedecerte. Porque esto les va a enseñar humildad a mis discípulos. Ahora, dice, no se consideró igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte. O sea, a ver, a Jesús siendo sin pecado, sin mancha, sin defecto, ¿sabe una cosa? Murió como un criminal, verdaderamente murió como un criminal. Es más, murió como un maldito de Dios, por causa de mostrarnos su humildad. Mire qué tremendo que es esto que le estoy soltando. Por causa de mostrar su humildad, muere como un criminal y muere como un maldito de Dios. Porque la Escritura dice ahí en el libro de Gálatas, dice que maldito es todo aquel que muere en el madero. O sea, en el madero solamente morían las personas malditas por Dios. ¡Wow! Tremendo esto. Ahora, Jesús dice que ni siquiera buscó su propia gloria, buscó la gloria del Padre. Estaba buscando la gloria del Padre, estaba deseando que su Padre sea glorificado. No estaba buscando su propia gloria. Eso es humildad, ¿verdad? Eso es humildad. Mire lo que me llamó la atención esto. Dice, y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, ahora yo quiero decirle esto. A Jesús no lo humillaron los sacerdotes. A Jesús no lo humilló Dios. A Jesucristo no lo humillaron los que lo clavaron en la cruz, que fueron los romanos. Jesús se humilló a sí mismo. A ver, por eso en un momento dice, nadie me quita mi vida, nadie me está quitando la vida. Muchachos, quédense tranquilos que nadie me está quitando la vida. Yo estoy poniendo mi vida por ustedes. No estoy poniendo... O sea, a ver, si yo quiero desarrollar lo que Jesús estaba diciendo era esto, si yo quiero desarrollar el potencial de Dios en ustedes, yo necesito hacer esto. Yo voy a poner mi vida para que ustedes aprendan lo que es humildad. ¿Me está entendiendo? O sea, es algo extraordinariamente. Y aún dice, estando, porque, a ver, podría haber venido como un ángel también, que no hubiese sido tan humillante como venir a ser un hombre.
porque de hecho nació de una mujer, encima nació en un pesebre, porque ni siquiera nació en una cama, en un hospital, en un lugar digno, digamos así, nació en un pesebre, en donde se guardaban los animales, era el lugar que ellos se encontraron, porque no había otro lugar, no había una posada donde ir a dormir, y ahí se enferma María y nace Jesús, ahí le empiezan a venir las contracciones y ahí empieza a nacer Jesús, en un pesebre. Mire, siendo Dios, siendo el dueño de todas las cosas, porque dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y aún así en su humildad nació en ese lugar. ¿No cree que Dios podría haberlo planeado de otra manera? No, era la forma que tenía que venir, porque de hecho así Dios lo había planeado desde el principio. ¡Wow! Y dice esto, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, dice, y murió en una cruz como morían los criminales. A ver, vio que hay personas que les afecta mucho cuando les dicen hay cosas que ellos no son o que no han hecho y que eso los maltrata y los pone en circunstancias difíciles y a veces las personas sufren por eso porque les dicen que son esto, que son lo otro y verdaderamente no lo son. A nosotros nos hace sufrir, o sea, o al menos últimamente con los años ya ni nos importa, pero a ver, porque ya sabemos quiénes somos en Dios, pero hay personas que les afecta mucho esto, que cuando las personas les dicen algo que no les gusta, les afecta. Pero mire, hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice la Escritura. A ver, que murió como un criminal, siendo santo y sin pecado, cuando no le hizo daño a nadie, cuando al contrario quiso desarrollar el potencial de Dios en las personas y aún así las personas no lo vieron. Y aún así Jesucristo murió como un criminal. Morir como un criminal creo que es una de las cosas que puede ser muy dañina para nosotros cuando, que nos muestren como un criminal cuando no lo somos. Pero Jesús tenía que morir así. Tenía que morir en el madero. Por eso a Jesús no lo mataron los romanos ni tampoco lo mataron los judíos. A Jesús lo crucifiqué yo con mi vida de pecado lo crucifiqué yo. Hagámonos cargo de esto. Hagámonos cargo de esto para que nosotros podamos entender humildad. Escuche, le leo el último versículo. Dice, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Mire, va a llegar el momento, escuche bien, va a llegar el momento que su humildad va a ser manifestada sobre esta tierra. Y no solamente lo van a reconocer en la tierra, lo reconocen en el cielo. De hecho, en el cielo lo reconocen como Dios. Porque el libro de Apocalipsis dice que todos los ancianos y tiraban sus coronas y decían, santo, santo, santo es el Señor. ¡Wow! Ya en el cielo lo reconocen, pero en la tierra hay personas que aún no lo reconocen como Dios. Aún no lo reconocen como Señor. Y debajo de la tierra, en el infierno, en los lugares de prisiones, también se lo va a reconocer a Él como Señor y Rey de todas las cosas. De hecho, algunos ya lo reconocen. Por eso que los demonios huyen y tiemblan, lo dice la Escritura. Ahora, mire, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice otra de las Escrituras, otra versión dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Amado, ¿quieres ser exaltado? No lo quieras hacer a través de la soberbia, hazlo a través de la humildad. ¿Queremos vivir en humildad? Aprendamos de Dios y aprendamos de Cristo. Dice la Escritura, y también las personas que pueden mostrar su humildad, porque hay personas que han podido mostrar su humildad, y de esa manera podemos escoger también aprender de ellos, ¿sí? Pero esto es lo que dice la Escritura, para que todo rodilla se doble
para que toda rodilla se doble. Su rodilla se doblará y confiese que Jesucristo es el Señor. La grandeza de la humildad de Dios. Por eso dice que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde, porque la soberbia es todo lo contrario a lo que es la humildad. Si usted no quiere ser un resistido de Dios, sea humilde. Y eso a usted lo va a llevar a ser exaltado, porque dice que Él exalta al humilde, pero el soberbio lo mira de lejos. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Una vez más, le saludamos, le agradecemos por estar ahí y le damos un fuerte abrazo para que usted siga practicando la humildad de Dios, la grandeza de su humildad. Amado, le bendigo y le agradezco por este tiempo que hemos estado juntos. Un abrazo.